Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da nossa jornada de Direito Sistêmico, aqui pelo canal do YouTube da UAB Itaquera, da Comissão de Direito Sistêmico. Meu nome é Roberta Moreira, hoje eu estou como presidente da Comissão de Direito Sistêmico daqui de Itaquera, e a nossa jornada ela nasce da reunião de encontro de ideias da doutora Thais e da doutora Elza, que pensaram em compartilhar um pouco do que a gente recebeu através dos nossos estudos. E desse encontro, então, surgiu vários colegas que nos unimos através dessas comissões que representamos, e surgiu um lindo encontro, né? Então, através de vários profissionais que nós admiramos muito, e hoje a gente traz aqui uma profissional que é a doutora Cristina Laguno, ao qual eu tenho uma admiração imensa de conhecimento, de carinho, de atenção, e a sua disponibilidade, né? Recentemente nós estivemos no encontro que teve a segunda jornada e a primeira jornada internacional de Direito Sistêmico na Argentina, através do Colégio de Advogados de Morón. E a gente percebe a riqueza e a grandeza desse desenvolvimento desse trabalho. A gente sempre fala que o olhar para o direito sistêmico é olhar para a nossa postura e olhar a cada momento como a gente desenvolve, né? Olhar para os nossos pontos cegos, assim como a doutora Cristina fala muito, esse amor claro, como olhamos para o amor claro, né? Como podemos trazer essa leveza no atendimento aos nossos clientes, aos cidadãos que nos procuram. Então, com muita alegria, a gente inicia mais esse encontro da jornada, esperando para quem for assistir ao vivo, para quem depois for assistir, fique aqui com a gente. Quem quiser se inscrever no canal para poder também acompanhar os próximos eventos, sejam todos e todas muito bem-vindas. E eu passo a palavra para a doutora Thais, que é da Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. De Santos. Boa noite a todos. Desculpa, UAB Santos. Quase Itaquera também, Roberta. Quase, tá tudo junto. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Gostaria de dizer, em nome também, aqui estou falando em nome do presidente da subseção da UAB de Santos, o Dr. Rodrigo de Farias Julião, e também representando todos os membros da Comissão de Direito Sistêmico de Santos. Gratidão, Cristina, por aceitar o nosso convite. E já estivemos juntas em outros encontros também pela Comissão de Santos. E eu gosto sempre de trazer uma reflexão de algo que me marcou durante a nossa pós-graduação. E eu comecei um pouquinho atrasada na pós, entrei no terceiro módulo, e eis que foi o primeiro módulo com a Cristina, né? Meu primeiro módulo da pós-graduação foi com a Cristina, e eu saí de lá extasiada com tudo que eu vivenciei, e com uma frase que ela nos trouxe, que atropelou todas as minhas crenças, e a partir dali as coisas começaram a clarear e a mudar para mim. Que foi a frase pais felizes, filhos felizes. E eu, quando eu ouvi aquilo, eu falei, como isso? Né? Não é tudo pelos filhos, não são os filhos felizes e nós assim ficamos felizes. Eu que cresci ouvindo isso, né? Fiz tudo por vocês. Então, foi uma desconstrução e foi um presente. E, nossa, tanta coisa aconteceu daquele dia até hoje. Eu sou grata a você, Cristina. Obrigada. Muito agradeço. Eu passo a palavra agora para a doutora Elza, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Poços de Caldas. Olá, boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer primeiramente à OAB Itaquera, na pessoa da doutora Isabel, que sempre nos acolhe, nos recebe tão bem aqui. Gostaria de agradecer muito à doutora Cristina Laguno, nossa professora, nossa querida maestra, que, como a Thais disse, desde a primeira aula criou um vínculo com a nossa turma, todos ficaram muito encantados, foram muitos ensinamentos ao longo de toda a nossa pós-graduação, até o momento da nossa formatura, que você esteve presente. Então, sempre com muita conexão, uma ligação muito forte com a nossa turma.
e muito obrigada por todos os ensinamentos. Também aprendi demais com você. Quero agradecer em nome de toda a Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Poços de Caldas, e em nome do presidente também, o doutor Otacílio Andreatta, que é o presidente da nossa subseção aqui, de toda a diretoria. E agradeço também em nome dos que não puderam estar aqui hoje, que é o Mauro Candu, que é o vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Petrópolis, e a doutora Tilda Chalub também, que é a presidente da comissão. E é isso, eu passo agora a palavra para a doutora Keila. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão conosco nesse momento e saudações àqueles que vão assistir posteriormente. Primeiro eu quero agradecer o apoio da nossa Comissão de Direito Sistêmico de Franca, todos os membros, a diretoria da subseção de Franca, que sempre nos apoia nesses eventos. E hoje é um dia muito especial para mim. Esse dia me trouxe reflexões profundas e, repetindo um pouco a doutora Thais, para trazer algo que me marcou aqui da pós-graduação, além de todas as aulas, tudo que nós recebemos da nossa querida professora, eu ganhei um presente grandioso no último módulo da nossa pós, véspera da nossa formatura. Professora Cristina, no meu coração para sempre, porque eu estava num lugar muito difícil e com todo amor, toda capacidade, você me tirou de um lugar difícil que eu estava, você me deu a mão, eu senti a sua amorosidade e eu estou gota a gota, a cura homeopática, ainda tomando aquele movimento que foi tão profundo. E hoje, em homenagem a você, professora, eu estou de vermelho, unhas vermelhas, e disponível, sim, para o meu marido sexualmente, e disponível para a vida que eu tomei ali de volta naquele momento tão mágico para mim. E a reflexão é que nós tocamos pessoas sempre, direto ou indiretamente, e que nós possamos tocar pessoas positivamente, levar sempre o nosso melhor, o nosso amor para as pessoas, e contribuindo, né, para um mundo melhor e para a harmonia. E hoje eu de vermelho estou tomando, estou disponível para a vida e disponível para tomar aquilo que você nos traz para nós. Muito obrigada, gratidão. Gracias. Eu passo agora a palavra para a doutora Janice, a presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Ribeirão Preto. Obrigada, gratidão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiramente, quero agradecer ao nosso presidente da 12ª subseção, Dr. Luiz Vicente Correia, que sempre nos apoia, e toda a sua diretoria, a todos os membros da Comissão de Direito Sistêmico aqui de Ribeirão Preto. Nossa profunda gratidão. Quero dar as boas-vindas à nossa querida professora Cristina Laguno e a doutora Ana Rosa Nogueira, também nossa colega da pós-graduação, que está aqui hoje como também para ajudar a gente naquelas palavras de tradução em espanhol que a gente às vezes tem essa dificuldade. Gratidão, Ana Rosa, por estar aqui. E querida professora, eterna mestre, que nem a Thais falou, também entrei no 3º módulo e também a minha primeira aula foi contigo, e era algo marcante, né? Ver aquele desenho das caixas, e já naquele primeiro dia você já me enquadrou, já me mostrou onde que era o meu lugar e onde o lugar tinha força. Então, se hoje a gente está aqui, todas nós, é sinal de que nós entendemos, aprendemos e estamos no nosso lugar, né, na medida do possível, com todas as dificuldades que a gente passa.
Gratidão imensa. Eu tenho uma frase também que eu vi hoje, um ano atrás, a gente estava junto no penúltimo módulo, e ficou essa frase: o direito é para o homem, e não o homem para o direito, que é a frase da nossa querida professora. Então, é com imensa satisfação que nós estamos aqui hoje, e sempre na má consciência, professora, sempre na má consciência. Era algo que, quando a gente encerrava o módulo, o recado dela: vão na má consciência. Então, muitas vezes eu me pego naquele momento e eu me lembro da minha professora, da fala dela: vá na má consciência. Então, gratidão por esse momento e por tudo que tem feito em nossas vidas. Muchas gracias. E eu fiquei com a incumbência de ler o seu currículo. Eu não vou ler o currículo mais completo. No hace falta, no. Então, vou apresentar a Cristina Laguna, é advogada, consteladora, aplica a filosofia Helling desde 2002 no campo jurídico, diretora do Centro de Desenvolvimento Humano Reconciliar, na Argentina, Paraguai, Chile, Estados Unidos e Brasil, diretora do Instituto de Direito Sistêmico do Colégio de Advogados de Morón, em Buenos Aires. Querida professora, seja bem-vinda nessa nossa jornada. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y estábamos hablando antes de comenzar esta charla, que hace un año yo estaba en Brasil trabajando con un grupo y que nos habíamos encontrado. Y un año más tarde yo me encuentro con mis colegas, que son ustedes, y realmente mi corazón está grande con eso, está feliz, porque este es un camino muy solitario, pero gracias incluso a la invitación que hizo Hellinger Ciencia, que hizo el doctor Hellinger, su esposa Sofía, para que yo trabajara con Innovare en Brasil, pude conocer tanta gente amorosa y tantos alumnos que ahora son todos colegas. Entonces, bueno, yo dejé en enero de este año Hellinger Ciencia y sigo mi camino dando entrenamientos en derecho sistémico, dando conferencias, dando charlas, y estoy muy contenta de que este trabajo haya prosperado tanto en Brasil. Estoy muy feliz. Y les agradezco la invitación a todos, ¿no? A todos los colegios y a ustedes especialmente. La charla de hoy es acerca de la ética. La charla se llama específicamente la ética en la abogacía sistémica. Y yo creo que primero, antes que hablar de la ética en la abogacía sistémica, tenemos que hablar de la ética como personas, porque la filosofía de Bert Hellinger es una filosofía de la vida cotidiana, es una filosofía de cada momento y de estar en el presente. La mayoría de las veces las personas estamos mirando el pasado, y algunos muy angustiados, sobre todo en este momento de pandemia, están mirando el futuro y están con ansiedad y con algunos problemas que genera la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Entonces, con respecto a ese tema, yo creo que las leyes para la vida de Bert Hellinger nos sitúan en el presente, nos sitúan en qué es lo que nos toca hacer momento a momento.
Tal vez no todas las personas que están escuchándonos ahora conozcan de constelaciones o de filosofía de Bert Hellinger. Tal vez no sea así, algunos estén comenzando a enterarse que existe este trabajo y otros ya sean consteladores o sean abogados entrenados o jueces, auxiliares de la justicia. La filosofía de Bert Hellinger se basa en varios conceptos básicos que tienen que ver con estos principios que llamamos leyes para la vida, que él los enunció como 3 principios, que son la pertenencia al sistema, la jerarquía en el tiempo y el equilibrio entre tomar y dar. Y a mí me gusta decir que existe un cuarto elemento, no lo incorporo como ley para la vida porque jamás quisiera como modificar nada de lo que nuestro maestro nos ha enseñado, sino decir, hay un cuarto elemento que yo he observado que también es importante dentro de esta dinámica, y es el movimiento. Cuando hay una situación difícil, las personas tenemos 2 opciones sanas de resolver. O peleamos, luchamos o huimos. Sin embargo, la mayoría de las personas se quedan congeladas y no pueden resolver. Con el tiempo, esa imposibilidad de resolver la situación traumática deriva en un conflicto. Y ese conflicto lo recibimos muchas veces los abogados. Por ejemplo, muere un padre, muere una madre, los hijos quedan algunos desorientados, sorprendidos, no saben qué hacer. Uno de ellos toma la iniciativa e inicia una sucesión. Y entonces los otros hermanos se sienten no pertenecientes, o sea, se ha roto la primera ley de la que hablaba Hellinger, contratan cada uno su propio abogado y comienza una batalla, porque ya no es una resolución pacífica de conflictos, sino es una batalla y puede llegar a ser una batalla en gran escala. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los abogados? ¿Qué nos pasa en relación a nuestros colegas abogados? ¿Qué nos pasa cuando nosotros vemos al juez o a la jueza? ¿En qué lugar nos colocamos con respecto a nuestros clientes? Y aquí voy a hacer una salvedad. Una de las formaciones que yo tengo es en psicología transpersonal. Y nosotros en el área transpersonal no le llamamos clientes a las personas, sino consultantes. La persona no es un paciente, la persona es un consultante, no padece nada, necesita hacer una pequeña rectificación, necesita comprender algo y luego hacemos una intervención y la persona sigue su camino. Con los abogados pasa lo mismo, nada más que nosotros damos una prestación de servicio, por lo tanto, estamos hablando de un cliente. Ahora, muchos de nosotros somos consteladores y abogados, y eso nos pone en un lugar a veces difícil. La idea no es que como abogados nos transformemos en psicólogos, salvo que hayamos estudiado psicología. Pero tenemos que tener muy claro cuál es el rol que nos asigna nuestro cliente o consultante. No sabemos. Muchas veces yo recibo un pedido de una sesión individual y esa sesión resuelve un tema jurídico. Y a veces estoy con un cliente que me hace preguntas de tipo personal
y resuelvo un tema personal desde las herramientas de Bert Hellinger. Y eso es porque yo, bueno, me entrené, soy abogada y también estudié psicología y puedo ir de un lado al otro, pero siempre trato de mantenerme dentro del esquema de cliente o de consultante, pero no mezclar las dos áreas. ¿Cómo podemos nosotros, desde qué lugar podemos acompañar a un cliente? El cliente llega, nos pide una cita, y lo primero que podemos preguntar es qué necesita. ¿Qué necesita? No qué quiere, qué necesita, porque puede querer vivir en un castillo en el sur de Francia, pero necesita resolver una situación de una sucesión, ¿sí? Entonces, lo que desea la persona, lo que quiere, no siempre coincide con lo que necesita. Cuando la persona dice qué necesita, yo puedo hacer algunas preguntas. Por lo general utilizo las preguntas circulares, utilizo PNL, utilizo algunas estrategias de terapia breve para hacer consultas, preguntas, y la persona va definiendo claramente qué es lo que necesita, porque no siempre lo que alguien necesita surge en un primer encuentro, no siempre. Se trata de ir como afinando esa percepción que trae la persona hasta que dice necesito y rotundamente tal cosa. ¿Por qué no pregunto qué pasó? Al principio yo no voy a preguntar qué ocurrió, qué pasó, porque cuando yo llevo a la persona a lo que pasó, lo instalo en el pasado y la persona se toma de las emociones del pasado donde ha quedado congelado, porque si no estuviera congelado no tendría un problema. Si la persona hubiera reaccionado en su momento, hubiera hecho frente a la situación, estaría resuelta. La situación fue escalando en gravedad al punto que se necesita ahora un abogado para resolver. Pero vuelvo al punto que el abogado sistémico no resuelve nada. Nosotros no resolvemos. Nosotros acompañamos a la persona cuando sabe lo que necesita a ver cuáles son los caminos que lo van a conducir a lo que necesita. A mí me gusta hacer muchas veces un gráfico. Bueno, para llegar a este punto, estamos ahora aquí, necesitamos recorrer este camino, que se puede hacer de diversas formas. Las situaciones que pueden ocurrir son estas, estas y estas, se van a resolver de esta manera. Involucro a la persona en la toma de decisión del camino que quiere recorrer para llegar a su objetivo. Ahora, lo invito a ir a tribunales, por ejemplo, conmigo para el sorteo de su expediente, lo acompaño a las 7:30 de la mañana al juzgado para que reciban su demanda o la contestación, presento a la persona en la mesa de entradas del tribunal para que los empleados lo conozcan y le ofrezco la clave donde se puede mirar por internet cómo está su trámite, para que la persona ingrese cada vez que quiera a mirar el estado de su trámite. Cuando yo digo voy a presentar un escrito, lo hago. Cuando cada 15 días le mando un mensaje diciendo ocurre tal cosa o ocurrió tal cosa, presenté tal escrito, estas son las novedades de este mes, y entonces la persona se siente involucrada y en
comunión, digamos, está ligada a la resolución. No depende de mí la resolución, sino depende también y sobre todo de mi cliente. Ahora, a veces los abogados se colocan en un lugar que es el de padres o madres de sus clientes. Y en ese caso, el cliente no tiene ninguna potestad para tomar ninguna determinación, le hacen firmar un escrito y no explica el abogado para qué es y cuál es la consecuencia y qué es lo que va a pasar. Y la persona está entre confundida y muchas veces enojada y decepcionada con su abogado porque no tiene acceso a la información. Entonces, me parece que una de las primeras cuestiones es mirar en qué lugar me ubico en relación a mi cliente. Yo soy su abogada y estoy a su servicio, o soy su mamá y mi cliente es un niño pequeño que no sabe nada y no puede decidir nada. Entonces, ¿quién sirve a quién? Si yo estoy en una postura de, bueno, con los honorarios que gane con este cliente, yo me voy a ir de vacaciones a Cancún o a Río, a la playa, y no miro a mi cliente se da cuenta. Mi cliente percibe la falta de interés en él. Y mi cliente percibe que lo único que me mueve a tomar ese asunto es una cuestión económica. Ahora, cuando yo estoy en una posición de servicio y pienso, bueno, ¿cuál será la mejor estrategia para que logre mi cliente lo que está necesitando? También mi cliente lo percibe. Y la relación es muy diferente a que si yo solamente estoy pensando en los honorarios. Por otro lado, está el tema de cómo ve un abogado a su colega. Si estamos en un divorcio, por ejemplo, y yo soy una mujer divorciada, muy probablemente vea a la otra parte y haga una proyección de lo que yo misma no he resuelto en mi propio divorcio. Eso es muy común que ocurra entre los colegas. Las mujeres por lo general buscan un abogado varón y los hombres a veces eligen una abogada mujer. Y entonces ahí hay un cruce de proyecciones, de situaciones personales de cada una de las partes que no se han resuelto adecuadamente en el espacio en que deben ser resueltas, en una terapia, en un trabajo con constelaciones. Cuanto menos yo tenga resueltas mis cosas personales, esos puntos ciegos que no vemos, pero que todos los demás ven, así como nosotros estamos conversando y no vemos nuestros gestos y todos los demás sí ven nuestros gestos. Y quiero aclarar que eso a raíz del trabajo que estamos haciendo con Zoom, con las plataformas, ha cambiado notablemente, porque yo ahora sí veo mi cara cuando hablo. Antes yo hablaba con una persona y solamente veía a esa persona, pero ahora yo sí veo mi cara, yo sí veo mis gestos, fíjense, una cosa que me ha pasado en este tiempo. Tal vez se acuerden ustedes que fueron alumnas. Anteriormente a la cuarentena y al Zoom, cuando yo hablaba, mi cabeza estaba siempre colgando para este lado. Y de repente me daba cuenta y hacía el movimiento de ponerme en eje. Y luego de nuevo, clic. Y yo me veo ahora y estoy corrigiendo la postura todo el tiempo. ¿Qué pasa con el lenguaje corporal? Cuando una persona hace esto, está diciendo inconscientemente que le falta un padre, uno de los padres.
Es verdad, en mi caso, mi padre ha muerto hace muchísimos años y lo extraño muchísimo también. Y eso quedó, esa sensación de pérdida ha quedado en mí y está marcando incluso de qué lado estaba mi padre en una constelación. Ahora que tenemos Zoom y yo me observo mientras hablo y miro a todos los que están presentes, no hago más ese gesto. O sea, fíjense hasta qué punto la comunicación a través de la Internet nos ha cambiado hasta el lenguaje corporal. Ahora se toman audiencias a través de plataformas. Ahora un juez puede entrar a la casa de una persona y observar cómo vive. Ahora un abogado sabe cómo vive su cliente, un cliente sabe dónde atiende su abogado. Me ha pasado muchísimo en este tiempo tener entrevistas con personas así muy serias, muy formales, y resulta que detrás lo que se observa es una cama sin hacer, sin armar, ¿sí? La persona trabaja en su habitación y lo que se ve es su cama. Entonces, nosotros estamos ahora en una nueva etapa, no solamente de nuestro trabajo como abogados, como jueces, estamos en una nueva etapa de la comunicación y ya no hay más dos formas de comunicación. Siempre en los cursos hablábamos del lenguaje verbal y del lenguaje corporal, pero ahora existe una comunicación cibernética que nos obliga muchas veces a tomar decisiones en el momento porque estamos observando lo que pasa no con una persona, tal vez con 20 personas a la vez. Entonces, ¿existe una ética específica de los abogados? Yo pienso que sí, y pienso también que de esa ética solamente pueden hablar los abogados. Alguien que no es abogado no puede hablar de la ética de los abogados, porque los abogados nos conocemos entre nosotros, conocemos cómo es el trabajo que hacemos. Un juez hablará de la ética de los jueces. Un contador hablará de la ética de los contadores. Pero una persona, de pronto, aunque sea constelador, que no sea abogado, yo no voy a ¿cómo podría decir? No voy a darle mucho crédito a lo que diga acerca de los abogados, porque no lo es. Una cosa que se me ocurre pensar en este momento es, un abogado cuando utiliza el código de procedimientos, ¿es ético? Por supuesto que la respuesta es sí. Ahora, cuando utiliza el código de procedimientos para dilatar una sentencia, para ganar tiempo, para hacer denuncias y acusaciones falsas, para utilizar el código procesal para, decimos en Argentina, hacer chicanas, es como ganar tiempo o hacer estrategias. Por ejemplo, hay un artículo en el código, y también estoy segura que está en el de Brasil, donde dice que hay que llevar tantas copias de la demanda como demandados hay. Bueno, entonces el abogado se olvida las copias. Eso genera que el juzgado le recuerde que tiene que llevar las copias y tarda un mes nuevamente en llevar las copias al juzgado para ganar tiempo. Una señora está cansada del marido y dice, bueno,
yo no voy a divorciarme todavía porque tenemos muchos bienes, yo invertí mucho en este hombre, en esta relación, no me quiero divorciar, pero estoy cansada de verlo. Y entonces su abogada o su abogado le dicen, bueno, ¿por qué no dice que él es violento? Y entonces lo separan del hogar, colocan una distancia perimetral a la que él no se puede acercar, y entonces ahí la señora recibe alimentos, el señor no está más en la casa, y ella no se divorcia. Entonces, no todos los casos, por supuesto, son iguales, pero a veces hay situaciones donde el abogado encuentra como un camino corto para resolver una cuestión larga y difícil, como es un divorcio. Entonces, ¿es ético decirle a una clienta, denúncielo por violencia, denúncielo por abuso de un menor, que el hombre vaya preso tal vez, como conozco casos en Argentina, y luego se demuestra después de 5 años que la persona era inocente, que nunca había ocurrido? ¿Qué pasa con ese tema? Bueno, Bert Hellinger siempre explica o explicaba que pertenecían a un sistema familiar muchas personas. Él hablaba siempre de familia de origen y entonces hablaba de nosotros y nuestros hermanos y hermanas, nacidos o no nacidos, y nuestros papás, y después venía una familia ampliada. Y también agregaba que pertenecían a esa familia ampliada personas que le habían hecho daño a alguien de nuestra familia. Y a esa energía de esa persona se le llama energía de perpetrador, y es una energía que queda en el sistema. ¿Y cómo es que esa energía permanece? Bueno, supongamos que a un abuelo nuestro alguien le dio un préstamo de dinero, lo estafó, posteriormente el nieto, o sea nosotros, podemos repetir la historia, ser estafados o estafadores. O sea, esa energía de perpetrador permanece en el sistema. De lo que nunca habló Bert Hellinger es qué pasa cuando una persona hace algo bueno por el sistema. Si bien pertenece, y hasta ahí quedó la explicación, él decía pertenece al sistema, lo que yo quiero explicar es que va a haber un niño o una niña, alguien inocente, joven, vulnerable, que se puede llegar a identificar con esa persona que hizo algo bueno por el sistema. Y de repente se transforma en abogado o abogada porque nosotros trabajamos para lograr algo para su sistema familiar que ha sido positivo. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos los abogados? Podemos llegar a pertenecer a tantos sistemas como personas trabajemos. Y nosotros vamos a decidir si vamos a pertenecer como alguien que hizo algo malo o alguien que hizo algo bueno. Es una gran responsabilidad. Y cada vez que decimos algo, tenemos que pensar, esto que nosotros estamos diciendo a la persona, ¿la hace fuerte o débil? Si la hace fuerte, y a mí también, entonces yo lo voy a decir. Si solamente
hace fuerte a la persona y a mí me hace débil, yo no lo voy a decir. Y si a mí me hace fuerte y a la persona débil, tampoco lo voy a decir. Nos tiene que hacer fuertes a los dos. ¿Y por qué será esa prescripción de Bert-Hellinger? Porque estamos entrando en un terreno muy peligroso. Es el terreno del triángulo dramático. En ese triángulo hay 3 vértices y hay 3 roles: víctima, perpetrador, rescatador. Por supuesto que nuestro cliente siempre se va a sentir una víctima y nos va a colocar a nosotros en el lugar de rescatadores. Y de la vereda de enfrente va a estar la otra parte. Y nuestro cliente va a decir, él es un perpetrador. Ahora bien, cuando alguien está en el rol de víctima, no se puede trabajar con esa persona. Y no me refiero a víctima como alguien que fue dañado o fue matado o es violentado. No, me refiero rol de víctima emocionalmente hablando. Una víctima emocional. ¿Y por qué Bert-Hellinger no quería trabajar con víctimas? Porque las víctimas se transforman rápidamente en perpetradores. Cuando las víctimas no alcanzan su objetivo, se transforman en perpetradores. Y la gran pregunta que yo me hago en esos casos es, ¿esta persona viene a mí porque quiere justicia o quiere venganza? ¿Qué es lo que quiere esta persona de mí? ¿Quiere que la acompañe a hacer un reclamo en sede judicial? ¿O está usándome como si yo fuera un objeto para hacer venganza en su nombre? Todas las personas queremos lo mismo. Todos queremos ser mirados, reconocidos y amados. Y hay muchas personas que porque no pueden resolver sus asuntos personales, tienen un juicio tras otro juicio, tras otro juicio. Porque lo que están buscando es ser mirados, reconocidos y amados. No están buscando justicia, están buscando venganza. Entonces, la filosofía de Bert-Hellinger para los abogados específicamente es una alianza importante, es una aliada importante. ¿Por qué? Porque nos pone a nosotros en el presente, nos hace mirar primero nuestro corazón para poder luego estar abiertos a acompañar a alguien que está sufriendo porque algo pasó. Podemos trabajar en mediación, podemos trabajar en negociación, podemos trabajar llevando un caso judicial. El tema es que la ética en el trabajo va a ser siempre la misma. Y no quiere decir que los abogados que no estudian derecho sistémico estén equivocados, porque lo que he verificado también es que después de muchos años, yo voy a cumplir ahora 40 años como abogada, después de muchos años los abogados envejecemos y empezamos a tener un poco más de sentido común. Y Bert-Hellinger nos muestra normas que son de sentido común. Y esas normas se aplican en todo el mundo, son universales. Así como los conflictos de las personas son universales, la filosofía de Bert-Hellinger también es una filosofía universal. No hay ningún país, ninguna cultura,
donde esta filosofía no se aplique. Ese es el gran aporte de nuestro maestro. Los otros conceptos tienen que ver con buena y mala conciencia, y algo han dicho ustedes en la presentación. Yo tengo buena conciencia cuando respeto los mandatos de mi familia, de mi sistema al que pertenezco. Pero ¿qué pasa? Digo siempre sí, 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 y no crezco. Estar en el amor claro implica mirar hacia atrás, ver los mandatos que ahora no me sirven, pero que en su momento sirvieron para preservar el sistema, preservar la vida, y decidir cuáles tomo y cuáles dejo. Y cuando aparece una situación nueva que no está prevista en la historia de la familia, por ejemplo, en mi familia nadie se había divorciado nunca. Y yo fui la primera persona que se divorcia en la familia. Y lo primero que hago es hablar con mis abuelos y decirles, yo no soy feliz, necesito terminar este matrimonio. Y mis abuelos lo primero que me dijeron fue, nosotros a él lo queremos, pero a vos te queremos más. Y si esa es tu decisión, vamos a aceptar. Inmediatamente yo sentí una liberación. Me costó mucho hablar con ellos y explicarles lo que me pasaba. Tenía mala conciencia, estaba por hacer algo que antes nadie había hecho en mi familia. Y eso me hace acordar ahora a un dicho de mi madre, que decía, de esta casa te vas casada o muerta. Y las mujeres de mi familia se morían, sencillamente no se divorciaban. Directamente se morían o se quedaban viudas. A partir de mi divorcio, eso que empezó siendo mala conciencia se transformó en buena cuando mis abuelos dijeron, estamos de acuerdo, queremos que seas feliz, si te querés divorciar, está bien. Entonces, ese ámbito de la buena conciencia es un ámbito enorme donde está lleno de cosas, mandatos, prejuicios, refranes, normas no escritas, costumbres, y la mala conciencia no tiene prácticamente nada. ¿Por qué? Porque aparece la mala conciencia y al poquito tiempo se transforma en buena. Y entonces tenemos que volver a hacer algo para crecernos y hacer algo diferente. Cuando yo estoy en el amor claro, puedo hacer cosas diferentes desde mi conciencia y desde mi rol de adulto. Si yo no estoy en mi lugar como hija, como abogada, como colega, como mamá, como pareja, lo único que voy a hacer es una mujer caprichosa, pero eso no va a ser buena conciencia. Entonces, mi propuesta es que en todas las universidades, en todas las escuelas, se enseñe una materia que tiene que ver con el desarrollo emocional, educación emocional. Porque entonces cuando las personas cumplen con sus profesiones, ejercen su profesión, están mejor preparadas para, desde lo emocional, no estar tropezando con situaciones difíciles porque proyectan en otros situaciones no resueltas en ellos. Así que ahora que somos todos colegas, que ustedes están recibidas, que son todas mujeres profesionales, estamos listas para hacer algo
maravilloso para todos. Entonces, bueno, dentro de poco nos van a conocer a todas porque algo habremos hecho maravilloso, estoy segura que sí. Y la invitación es a eso, a seguir creciendo, a mirar hacia la vida y a decir sí, a lo que venga, sí, con amor. Así que miremos si les parece, si hay alguna pregunta para responder y vemos qué nos trae el día. Cristina, eu tenho uma pergunta. ¿Cómo no? Algo que eu percebo bastante, que é um conflito, principalmente para quem começou a desenvolver esse olhar sistêmico na advocacia, é a vontade do cliente e a orientação, e eu vou falar orientação do advogado, mas partindo também daquela ideia da vontade do advogado, no sentido de dizer assim, não, você não pode abrir mão, por exemplo, desse bem, ou então você não pode pedir menos do que isso para pensão. Então, existe uma orientação jurídica, claro, mas também o que eu percebo é essa vontade do próprio advogado de se indignar, às vezes, com as decisões que os clientes tomam. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, desse lugar onde nós podemos permanecer e conduzir, então, esse cliente a tomar as decisões e se responsabilizar pelas decisões tomadas, mas tem esse sentimento de eu não acredito que ele vai fazer isso ou que ela vai fazer isso. Eu não sei se ficou Cuando yo tengo un cliente, lo primero que le pido es que se compre un cuaderno. ¿Sí? Un cuaderno blanco. Entonces, le pido que anote todos los gastos que hay en un mes en su casa con sus hijos. Entonces, por supuesto que ponen supermercados, cifras muy altas, colegios, ropa para él, la mujer, para los hijos, regalos de cumpleaños para los niños, para llevar a sus compañeritos, el transporte de la escuela. La lista es larga, larga, larga. Por supuesto, también pido comprobantes de todos esos gastos. Y llega mi clienta, por ejemplo, muy contenta y me dice, mire, doctora, estoy gastando $1000 por mes. Ajá, bueno, qué interesante. Bueno, yo quiero que usted le pida a mi marido $1000 por cuota de alimentos. Eso no va a pasar, porque los obligados a los alimentos son el padre y la madre. Su marido podrá pagar $500, pero los otros 500 los tendrá que pagar usted. Y entonces yo veo cómo la lista empieza a disminuir. O sea, muchas veces no hay sentido de realidad en los pedidos de los clientes. Estos últimos días he estado trabajando con una persona que va a recibir una donación. Son 3 hijos y hay 2 departamentos. Entonces, él dice, yo voy a pagar las escrituras, los documentos notariales por los 2 departamentos. Yo digo, no, eso no es lo que corresponde solamente por lo que vas a recibir. No, pero yo me siento obligado. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Yo lo que voy a hacer es escribir, ahora gracias a Dios tenemos celular. Y yo puedo dejar mi voz con mensaje diciendo cuáles son mis ideas sobre ese tema. Y guardar esa grabación. Porque estoy segura que dentro de 2 años, 3 años, cuando muera la madre que está haciendo la donación, va a venir mi cliente muy alterado para decirme por qué no me dijo que yo no pagara. Ahí ahora tenemos una grabación. Por eso
me parece muy importante traer a los clientes a un sentido de realidad. Si mi hija cumple 15 años y yo estoy divorciada, y me ha pasado esto, Viene la clienta y me dice, mi marido no quiere que festeje el cumpleaños de 15 años de nuestra hija. Y entonces yo pregunto, pero ¿cómo que no quiere? ¿Por qué? No. Y me dice, imagínense, nosotros queremos hacer un picnic. Ajá. ¿Y cuál es el problema? Bueno, él se niega a pagar 15 pasajes en primera de las madres de las amigas de mi hija. Se niega a pagar 15 pasajes de avión de las amigas de mi hija. Pero, perdón, el picnic, ¿dónde lo quieren hacer? En el Central Park de Nueva York. Entonces, yo me pregunto, ¿hay un sentido de realidad de esa persona? Exigirle a un marido 15 pasajes de avión en primera para festejar un cumpleaños. Entonces, a veces los abogados tenemos que tener el sentido de realidad muy ajustado, porque las personas por pedir pueden pedir muchísimo. Ahora, ¿es posible ese cumplimiento? ¿Se puede dar ese cumplimiento o no? Se me ocurren muchísimos casos ahora de situaciones difíciles, por ejemplo, personas que hacen demandas a los suegros para tener una cuota de alimentos más alta, y esas personas son personas mayores que cobran una jubilación por mes, y en Argentina una jubilación es menos de $300, entonces, ¿cómo es posible que alguien demande a los abuelos por un alimento cuando la jubilación que perciben no alcanza ni siquiera para ir al supermercado? El sentido de realidad es uno de los sentidos que los abogados debemos tener para acompañar a nuestros clientes. O sea, si nuestro cliente no acepta y nosotros no estamos de acuerdo en lo que pide, lo mejor es decirle, yo no me puedo ocupar de este tema. Pero trabajar enojados, trabajar en confrontación con nuestro cliente, eso no es bueno. Además, los juicios, no sé en Brasil, pero en Argentina duran muchísimos años. Y podemos tener una mala relación con un cliente durante tanto tiempo. No, yo no creo. Las relaciones tienen que fluir, tienen que ser armoniosas. Por supuesto que podemos tener un intercambio de ideas, pero una vez que tomamos un camino hay que seguirlo. No sé si contesté, Thais, tu pregunta. ¿Tenemos otra? Sim, maravilhoso. Era isso mesmo. Gratidão, Cristina. ¿Qué significa? Habían preguntado qué significa chicana. Es como usar una norma legal para hacer algo ilegal. ¿Sí? Chicana es eso, es por ejemplo no presentar las copias para la otra parte. En Argentina hay que acompañar un bono que se compra en el colegio de abogados para la demanda, olvidarse del bono, entonces se pierde más tiempo con ese tema. Bueno, eso es lo que significa, ese término es el que significa. Bueno, ¿tenemos otra? Tem mais uma pergunta. Como que a professora entende essa questão de guardar a documentação
em relação à questão de vínculo e ao encerramento do mesmo com o cliente. Encerrou o trabalho, encerra o ciclo? Sí. Bueno, yo no guardo documentación. Le entrego la carpeta completa a mi cliente. Él firma un documento donde está la lista de todo lo que yo entrego y no me quedo con copias, no, solamente tendré la sentencia, una copia de la sentencia, pero nada más, porque no tendría lugar en mi casa para tener tantos papeles, yo no quiero juntar papeles. Y ahora se puede escanear todo perfectamente, se puede guardar en la nube toda la documentación, así que no es necesario. La documentación es del cliente, entonces está bueno que se la lleve. Ixi, tá travando aqui. Professor, voltou. Espera que tem uma pergunta aqui no chat, professora. Outra questão. O advogado sistêmico que escuta na entrevista um relato de um crime, é aconselhável falar sobre uma sessão de constelação familiar? A ver, un abogado escucha hablar sobre un crimen. Isso, numa consulta. O sea, en la consulta le cuentan algo grave. Y entonces, seria aconselhável falar sobre a constelação familiar para esse cliente? bueno, yo creo que las preguntas así en general no van a tener una respuesta adecuada. Me parece que lo que hay que especificar bien claramente es qué pasó. Pero voy a contar una cosa que sí me ocurrió hace unos años. Yo estaba atendiendo una sesión individual y llegaron 5 personas, una señora y 4 hijos. Los hijos, el más chico tendría 30 años. Y entonces pregunté, bueno, ustedes saben que se llama sesión individual porque es 1 a 1, está el constelador y una persona. Bueno, pero nosotros tenemos los 5 la misma consulta, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces me dicen, hemos matado a nuestro padre y el marido de mi madre. Bueno, en ese momento yo puse cara como de jugadora de póker, ¿no? Ajá. ¿Y cómo fue? Primero traté de no asustarme, de no alarmarme. ¿Cómo fue? Bueno, nuestro padre estaba en estado vegetativo, tenía 90 años y sin querer desconectamos el aparato que lo mantenía con vida. Ajá. ¿Y el médico qué dijo? Bueno, el médico dijo que él seguramente iba a morir entre ese día y el día siguiente porque ya estaba en estado vegetativo y había pedido no resucitar, pero nosotros lo manteníamos con vida. Bueno, fue una sesión muy intensa, emocional, lloraron mucho, se dieron cuenta que en realidad no habían matado a su padre como ellos decían. Fue una de las situaciones más difíciles que me costó trabajar en todos estos años. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si como abogada yo recibo una confesión de un cliente? ¿Qué debe hacer el abogado y qué debe hacer el cliente? Por eso creo que las preguntas tienen que ser preguntas concretas sobre casos concretos. No se puede hacer una generalización porque
caeríamos en un error. Y todos sabemos que cuando un abogado es anoticiado de un delito, lo que tiene que hacer es una denuncia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay que hacer, no hay que hacer preguntas generales, sino bien específicas. Ahora, ¿ayudaría a hacer una constelación? Yo pienso que sí, y básicamente una constelación individual, porque de esa manera yo preservo la intimidad de mi consultante, preservo el evento de otras personas que podrían anoticiarse o hacer mal uso de esa información. Haría una constelación individual si la persona lo desea, con independencia de que después vayamos a la justicia y se haga lo que se tenga que hacer. Cristina, tem mais uma pergunta. O que dizer para os colegas que não acreditam no direito sistêmico? Bueno, que hacen muy bien, porque el derecho sistémico no es una religión, no es necesario creer en eso. No, hacen muy bien. Cuando una persona estudia constelaciones, lo primero que le pasa es que se ataca con algo que yo llamo el fanatismo del converso, ¿no? Quiere que todo el mundo haga constelaciones, que su familia venga, que el marido venga, que la suegra venga. No, no. Solamente la persona que estudia constelaciones hace su proceso y los demás lo van a mirar y van a decir, qué bien que te noto, te veo cambiado, te veo más contento, te veo en paz, te veo alegre. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo constelaciones. ¿Y de qué se trata? Bueno, si querés, en esta dirección se hacen, pero yo no me pongo a explicar qué es una constelación, que la buena conciencia, la mala conciencia, el amor ciego, no. Yo dejo que otro venga de afuera y lo explique. Con esto pasa exactamente lo mismo. Un colega me va a ver cómo yo me manejo en una audiencia, cómo escribo las demandas, cómo contesto las demandas, y va a ir permeando en los demás una nueva manera de ejercer la profesión. Una manera más amable, una manera más concreta, una manera sin usar artilugios para demorar, para provocar. Yo creo que esa es la forma. Cuando muchos alumnos se reciben de consteladores, dicen, bueno, voy a poner un aviso para que vengan a mis talleres. No funciona así. No funciona ni por avisos, no hay que ir a la televisión, no hay que ir a ninguna parte. Hay que ser nosotros mismos los que nos ocupemos de trabajar con nosotros. Y eso lo van a ver los demás, eso va a trascender. Miren, a mí me gusta mucho un filósofo budista, un monje budista que se llama Thich Nhat Hanh. Y él dice, lo que quieres recibir, debes hacer que otro lo experimente. Si yo quiero amor en mi vida, debo hacer que otro experimente amor. Si yo quiero sentir paz, yo debo hacer que otro sienta paz. Ahora, si yo voy por la vida hablando por detrás de las personas, diciendo mentiras de las personas, inventando situaciones de las personas, así no va a funcionar. Así no va a funcionar. Hay una frase que estábamos conversando con mis alumnos hace poco, ¿no? Que es el éxito para cada uno. Y yo decía que para mí el éxito es llegar a la noche a mi cama
apoyar la cabeza en la almohada y quedarme dormida a los pocos segundos. Para mí eso es el éxito, porque si yo puedo dormir en paz, quiere decir que ese día valió la pena. Así que si no creen, mejor, porque no es una religión. No es necesario creer, no es un dogma de fe. Gracias. Entonces, ¿estamos o hay más preguntas? Roberta, estás con cara de hacer una pregunta. Tem mais uma pergunta aqui que surgiu, falando sobre a ética nos casos de processos de herança. Quando a gente olha para esses processos, né? Se você pode falar de algum caso, alguma coisa, porque o que a gente observa nas transmissões, e foi o que você já falou um pouquinho, de quando é muito generalizado, fica até difícil de trazer algo mais concreto, mas a gente percebe que nas transmissões de herança e tudo mais, como que fica essa questão da ética? Porque a gente tem algo que a nossa legislação prevê, então a gente hoje no nosso ordenamento, a herança dos pais passa para os filhos, mas foi uma construção do casal, por exemplo. Eu acho que é mais nessa questão dessa ética sistêmica, né? Como que a gente olha para isso? Yo lo que veo con respecto a las sucesiones es que a veces las parejas tienen más de un hijo y uno de los dos hijos, o uno de entre todos los hijos, está en amor ciego. Se coloca en su imagen interna detrás de los padres y los toma como si fueran sus hijos. Cuando los padres mueren, ese hijo que actuó de esa manera siente que no deben dividirse los bienes en partes iguales. Se siente con más derecho a recibir. Quiere recibir una parte mayor. ¿Por qué? Porque se ocupó de los padres. Porque tal vez es una mujer que no se ha casado para cuidar a sus padres enfermos o mayores. Tal vez es la tía solterona que cuidó a todos los sobrinos. Y cuando llega el momento de la sucesión, siente que tiene más derecho. Ahí es importante para nosotros conocer acerca de la filosofía de Bert Hellinger y poder mostrarle a la persona que es igual que todos los demás. Y mostrarle a los demás todo el trabajo que evitaron tener y hacer porque hubo alguien que se ocupó. Una vez que nosotros podemos mostrar esto, las personas se retiran y pueden pensar a solas qué van a hacer. Y por lo general lo que ocurre es que sí los hermanos le dan una parte mayor de lo que le corresponde, en reconocimiento a todo el trabajo que han hecho con los padres. A veces eso se cumple, la mayoría de las veces, y otras veces tiene que resignarse a recibir lo mismo que los demás. Y les repito, todas las personas queremos lo mismo, ser mirados, reconocidos y amados. La última vez que estuve con una pareja, bueno, la pareja había muerto y sus herederos lo que hicieron fue escribirle una carta de agradecimiento a la hermana que había cuidado a los padres. Y fue suficiente con eso. A veces las personas creen que tienen que hacer grandes gestos o desprenderse de bienes materiales y no hace falta. El reconocimiento que el otro está esperando tal vez se cumpla con una carta, con una simple carta. A lo mejor para nosotros no es tan importante, pero
siempre pienso, yo quiero pertenecer a esta familia con una energía de perpetradora o de bienhechora, de benefactora, ¿sí? Bueno, entonces ahí toda mi imaginación se vuelca para ver de qué manera acompañar en resolver esos conflictos. Y siempre aparece una forma que es la que se necesitaba en ese momento. Siempre. Hay que confiar también en que los consultantes, los clientes, tienen toda la fuerza y las herramientas necesarias para resolver las cosas. Maravilhoso. Cristina, olha, falar em agradecimento, falar em gratidão por todo o seu conhecimento e disponibilidade, eu acho que é chover no molhado, né? No sentido de como é rico ouvir, beber desse seu conhecimento. Agora eu lembrei da sopa de la sopa, mas a história Sim, é verdade, que você conta, mas como é gratificante poder participar e sempre ouvir, e essa conexão, seja aqui na nossa jornada, seja com os eventos que as nossas amigas já fizeram, tanto a Thaís quanto a Elza nas suas comissões respectivas. E aí a gente, com o coração assim, muito feliz com a sua participação, eu vou passar a palavra agora para a nossa vice-presidente da UAB Itaquera. Essa diretoria, eu sempre gosto de falar, é uma diretoria representativa, participativa, acolhe todos os trabalhos que são desenvolvidos pela comissão. Então, para a gente ir se direcionando para o nosso final aqui desse nosso encontro, eu vou passar para a doutora Isabel Barros, e agradecendo sempre em nome da diretoria a participação. Boa noite a todas, todos. Mais uma vez aqui, me sinto honrada em participar dessa jornada que vocês organizaram. Tenho aprendido bastante e hoje não foi diferente. Costumo comentar com a doutora Roberta que isso vai, a partir do momento que vão acontecendo os encontros, a gente vai sedimentando e vai aprofundando um pouquinho mais. Hoje, para mim, foi bem profundo nessa questão de se colocar nesse lugar ético, de refletir sobre a responsabilidade de pertencer a diversos clientes, a diversos núcleos, de ter consciência daquilo que a gente traz, daquilo que a gente fala para o cliente e daquilo que a gente promete, porque muitas vezes conscientemente a gente sabe que aquilo não vai chegar ao resultado que ele está buscando. E ele vai buscando tanto sim em cada profissional, tem aquele que vai pulando de advogado em advogado e de repente a gente às vezes acaba até nutrindo uma falsa esperança. Então a gente tem essa responsabilidade também com o cliente e às vezes a gente está gastando uma energia também, algo que não vai fluir. E, enfim, eu vou ficar com diversas reflexões aqui para mim. Espero que isso multiplique, que depois quando vocês, quem for assistir a esse encontro em dias posteriores, aí vai ficar salvo, que possa conseguir refletir sobre esse lugar do profissional, sobre a questão ética, que a gente muitas vezes acaba se envolvendo na situação e naquele caso, né, e não consegue enxergar no nosso local, qual é o nosso lugar na relação. A gente é o profissional e não o cliente. Eu quero aqui agradecer, hoje eu vou inverter, vou agradecer primeiro a doutora Cristina Laguna pela entrega do tempo que é tão precioso para essa partilha de conhecimento. Falou tão pausadamente que acredito que mesmo aqueles que não conheçam do idioma vão conseguir acompanhar. E é uma fala bem tranquila, bem calma, uma linguagem que traz uma paz, uma calma para a gente,
e num tema tão difícil, tão delicado. Quero também agradecer a doutora Ana Rosa, que ficou acompanhando para fazer a tradução. Obrigada. Eu que agradeço. E também agora vou fazer como eu sempre faço, porque essa jornada, embora estejamos utilizando o canal da comissão, enfim, do Direito Sistêmico de Itaquera, e a diretoria que se faz presente, né? Eu represento aqui a diretoria, a pessoa do Dr. Eduardo, mas vou falar de cada uma e já levem os nossos cumprimentos aos respectivos presidentes. Doutora Elza, de Poços de Caldas, doutora Janice, de Ribeirão Preto, doutora Keila, de Franca, doutora Tilda, que entrou depois, de Petrópolis, doutora Thais, da nossa subseção aí de Santos, e a doutora Roberta, nossa presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Itaquera. Nossa gratidão, obrigada por mais essa noite e que possamos ter outros encontros assim tão produtivos. Obrigada. Yo quisiera decir algo. Me gustaría dejar un tip y es el siguiente. Cada vez que tomemos una decisión, preguntarnos, ¿esta decisión me lleva a mirar la vida o no? Si yo estoy en conexión con la vida, todo va a funcionar. Todo va a prosperar y todo va a fluir. Si yo no estoy mirando la vida, no va a funcionar, no va a pasar. Muchísimas gracias por la invitación, me siento sumamente honrada y estoy segura que juntas vamos a hacer grandes cosas. Muchas gracias a todas y a las personas que nos están escuchando. Muy amables. Gracias. Gratidão, professora. Gratidão, Obrigada, Ana. Cristina. Obrigada a vocês todos. Pórtense mal y pásenlo bien. Sempre. Muchas gracias. Muitas Beijo graças. grande, boa noite. Beijo a todos. Gratidão Boa a noite. todos. Obrigada. Até breve. Tchau, tchau. Graças, Cristina. Graças, Ana. Obrigada, Ana. Beijos. Beijo, Ana. Obrigada. Oi,